Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, señora Cecilia, por hacerse cargo. Bueno, muy buena tarde para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es lunes. Y al ser lunes estamos viendo nosotros un curso de renovación mental. La mente hay que renovarla, ¿cierto? El entendimiento tiene que ser renovado. ¿Cómo se renueva? Eso es lo que estamos aprendiendo, colocando nueva información allá adentro. La mayoría de nosotros dirá, se renueva con la palabra, sí, pero ¿eso cómo se hace? Recuerde usted que la palabra de Dios tiene que convertirse en el pensamiento continuo de nuestra mente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, dice el libro de Isaías. No es solamente que ahí está la palabra, pues ahí está la palabra y aquí está la Biblia. Claro que sí, yo la tengo acá, ahí está la Biblia. Pero como de qué manera esta Biblia o este libro puede estar renovando mi entendimiento, y al renovar mi entendimiento, pues dándome o causándome una vida completamente diferente, ¿cierto? Es que esa es la gran pregunta. El cristiano superficial se queda en que la mente renovada con la palabra de Dios. Y pasa el tiempo y el cristiano sigue siendo el mismo. ¿Y acaso no tiene Biblia? Tiene Biblia. ¿Y acaso no escucha sermones? Escucha sermones. ¿Y acaso no escucha palabra? Escucha palabra. ¿Y acaso no va a la iglesia? Va a la iglesia. Claro que sí. ¿Y acaso no se le pasa con su emisora conectado ahí, sintonizado? Sí, claro, se la pasa con la emisora. O se la pasa ya en este tiempo que no es tan de radio, se la pasa pues conectándose a aplicaciones específicas como YouTube y busca sermones específicos y ahí lo pone. Pero sigue siendo el mismo. No se logra el cambio. ¿Por qué no se logra el cambio? Porque su mente o su entendimiento sigue sin renovación. ¿Y por qué su mente o su entendimiento sigue sin renovación? Porque no entiende cómo es que la palabra de Dios logra eso en su propia vida. ¿Sí? A él le dijeron algún día desde el altar, la mente renovada con la palabra, y de ahí en adelante lo va a repetir como un lorito por el resto de su vida. La mente renovada por la palabra y no sabe cómo se hace eso. Eso es exactamente lo que estamos nosotros aquí aprendiendo. La palabra de Dios tiene que convertirse en el pensamiento continuo de nuestra mente. Repito el texto de Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Como lo hemos aprendido nosotros, pues el pensamiento no debe aparecer y pues ya estuvo un rato ahí en la cabeza y después desapareció. No, el pensamiento debe prevalecer, debe permanecer, debe persistir. Eso es Isaías capítulo 26, versículo 3. Acuérdense que estos versículos nosotros ya los vimos, ¿cierto? Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, es un pensamiento fijo. Cuando el pensamiento se fija, cuando el pensamiento que tiene como base la palabra de Dios se fija en el entendimiento, ahí es cuando se logra el cambio, cuando se arranca el cambio. No solamente escuchar, Santiago dice claramente que hay unos que se engañan a sí mismos porque son solamente oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Lo ha leído, ¿cierto? Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, engañándose. ¿Y de qué manera se engaña una persona que escucha pero no hace? Pues se engaña en el sentido de que cree que ya con eso basta, ya con eso es más que suficiente, ya con eso quedó lleno, completo o full. Como Santiago dice claramente, usted se está engañando a sí mismo, eso no es así, no es así. La palabra de Dios tiene que convertirse en el centro de la razón, en el centro de la lógica, en el centro del raciocinio, en el centro del entendimiento, en el centro del pensamiento de la persona para que obre ese cambio. Eso es lo que enseña el texto bíblico. Amén. Amén. Muy bien. Pero en ese proceso de ir colocando la palabra de Dios como la reina de nuestro entendimiento, el centro de nuestro pensamiento, en ese proceso usted se va a encontrar con una serie de bloqueos, una serie de obstáculos o una serie de nudos mentales. El primer grupo de nudos, de bloqueos, son los miedos.
Y ya hemos visto el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo al rechazo, y hace 8 días iniciamos el estudio del miedo a la mediocridad. Eso tiene dos caras, ¿no? No arranco nada porque yo he visto tantos espejos de gente que comienza y no puede terminar, entonces dejan tiradas las cosas, esos son mediocres, entonces yo prefiero no comenzar. O el otro, que comenzó el camino, pero a la mitad del camino pues se dio cuenta de que no tenía lo necesario para culminar la etapa. Así que pues deja botado y rezongando dice, sí ve, por eso era que yo no lo quería hacer. El Señor Jesucristo claramente dijo pues que si uno quiere construir una torre, uno primero se tiene que sentar y calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para construir la torre, ¿cierto? Eso algunos lo han entendido solamente desde el aspecto natural del contexto. Me explico. A ver, usted va a emprender un nuevo proyecto y usted tiene que hacer números, tiene que calcular los gastos. Usted va a calcular los gastos, claro, desde el aspecto natural del asunto, es decir, cuánto dinero realmente usted tiene, cuánto capital realmente usted tiene, ¿cierto? Para poder costear todo el proyecto. Esas son cuentas que todos deben hacer. Pero, es que estamos hablando entre creyentes. Y los creyentes no hacemos cuentas solamente desde el aspecto natural. Los creyentes también hacemos cuentas desde la fe. Entonces, con el texto dice, ¿quién de vosotros queriendo construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Ese a ver si tiene lo que necesita para terminarla es desde lo natural, pero también a ver si tiene lo que necesita para terminarla es desde la fe. ¿Tiene usted la fe como para terminar esa torre sabiendo que lo natural no le va a alcanzar en algún momento? Porque si se refiere solamente a cosas de aspecto natural, pues créame que para eso no se necesita fe. Los naturales, los mundanos, los impíos sacan adelante sus proyectos, sus empresas, sus emprendimientos. Ellos no creen en Jesucristo, ellos no creen en el Evangelio, ellos se encomiendan a alguna virgen, algún santo por ahí, ellos van a donde algún brujo, alguna cosa así, pero fe en Cristo no tienen, fe en el Evangelio no tienen. Tendrán fe en los brujos, tendrán fe en las vírgenes, tendrán fe en los rezos, tendrán fe en las aguas, tendrán fe en los bebedizos, tendrán fe en ellos mismos, pero fe en Jesucristo no tienen. Y sin embargo, ¿acaso no son los dueños de las grandes empresas? ¿Y acaso no son los dueños de los grandes emprendimientos? ¿Y acaso no son los dueños de las grandes marcas? Lo son, ¿cierto? Y han progresado y han prosperado. Han hecho cuentas desde lo natural. Entonces, por eso digo que eso lo puede hacer cualquier impío. Pero es que el cristiano no es un impío. Y las cuentas que hace el cristiano son primeras cuentas desde lo natural. Pero de ahí en adelante, cuando calcula que no le va a alcanzar, pues ¿qué hace? Ahí echa una mirada a la fe. ¿Tiene la fe suficiente? La fe que viene a suplir todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo tiene o no lo tiene? A esas son las cuentas que hay que hacer. Bloqueos. Miedo al fracaso. Falta de fe. Miedo al éxito. ¿Qué tal que yo consiga todo esto y mi corazón se tuerza? ¿Qué día volví a escuchar a alguien muy cercano, alguien del ministerio, lo volví a escuchar diciendo, no, yo definitivamente, yo no aspiro a gran riqueza, gran progreso, gran prosperidad, no sea que mi corazón se tuerza? Se nota que este sujeto, hermano, muy cercano, no estuvo en las clases en donde hablábamos y decíamos que Dios se encarga no solamente de darnos progreso, sino de transformarnos un corazón y darnos un corazón temeroso de Él. ¿Se acuerda que pasamos por esa lección? ¿Se acuerda que pasamos por ahí? Bueno, pero pues todavía usted escucha a algunos diciendo, no, es que qué tal con mucha plata, con mucho progreso, mi corazón se tuerce. Yo sigue la necesidad de los discipulados.
Si no estoy en el discipulado es porque yo no he caído en cuenta de la necesidad del discipulado, ¿no? O sea, yo creo que puedo subsistir sin la palabra de Dios diariamente. Es decir, yo creo que lo que yo sé ya es suficiente. Con lo que yo sé me basta y me sobra. Eso no es así. Pero hay gente que está convencida de que eso es así. Realmente uno necesita el sermón del domingo. Pero lo que uno recibe el domingo, pues no es suficiente, ¿sí? Como alimento para el lunes, para el martes, para el resto de la semana, pues. Necesita, si ya recibió el domingo, ahora necesita el lunes, ahora necesita todos los días de la vida. Necesita comer, necesita alimentarse de la palabra de Dios. No sé realmente hasta cuándo vayamos nosotros, porque este ministerio ha estado sujeto a cambios, realmente, desde que nace este ministerio, pues como concepto de ministerio, que realmente ha sido como la evolución que Dios le ha dado a esta obra. Pues esto ha cambiado y ha cambiado mucho, realmente. Durante una etapa de mi vida yo creí que yo me iba a quedar haciendo esto. Después Dios lo viró, lo giró. No, es que es ahora así. Y después así. Y ahora así. Entonces yo digo, no, aquí lo que toca hacer es soltar. Y que Dios haga su santísima voluntad, ¿no? ¿Y hasta cuándo vamos a estar aquí nosotros dictando estos discipulados? Acuérdese usted que hace unos años atrás nosotros no estábamos en esto de dictar discipulados diarios. Nosotros estamos visitando las casas de manera presencial. ¿Sí? Entonces ya visitamos las casas de manera presencial, ahora estamos nosotros dictando discipulados virtuales. Bueno, ¿qué seguirá mañana? ¿Con qué seguimos? Que se haga lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, pero pues si Dios abre estos espacios para que la gente se alimente de su palabra, pues me parece a mí que la gente debería aprovecharlo. Usted escucha, bueno, usted que pertenece al grupo este donde están los hermanos de Latinoamérica, el último mensaje que publicó una hermana que es de México, muy emotivo, sobre todo de la mitad del mensaje hacia allá, hacia el final, muy emotivo, si usted se toma el tiempo, muy emotivo. Ella dice, entiendo y entendí y entendí, y Dios me habló y entendí y entendí. O sea, cómo la gente realmente se da cuenta de la importancia de todo esto. Pero como hay gente que lo tiene todos los días ahí a la mano y no lo aprovecha. Y yo no estoy hablando de Freddy, no estoy hablando de tener a Freddy ahí a la mano, no. Tener a la mano el, el escenario, tener a la mano la oportunidad, cualquiera que sea, para yo recibir la palabra de Dios a través de quien sea, pero es la palabra de Dios y la recibo y me la dan y me la entregan y es algo confiable porque usted lo ha podido comprobar, usted lo ha podido escudriñar una y mil veces y es algo confiable, a lo que le alimenta, pero no todo el mundo realmente lo aprovecha. Y estoy completamente seguro de que Dios permite que el ministerio pase por ciertas cosas, ciertas etapas, y ahí, bueno, quien se alimentó, quien aprovechó, y después el Señor lo manda a uno a hacer otras cosas, como dice el texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Y termina diciendo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, una persona nacida del Espíritu, un hijo de Dios, es como el viento. No sabe ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué? Porque Dios lo lleva y Dios lo trae. Porque Dios lo mueve para un lado y lo mueve para el otro. Así es. Gracias a Dios. La gloria sea para Jesucristo, Natalia. Pero, pues, yo digo, hay personas que sí lo están haciendo. Hay personas que se están conectando. Y es por ellas. Y estas personas que están conectando se convierten en la razón de la vergüenza para las otras personas que no lo están haciendo, pudiéndolo hacer. ¿Sí? Bueno, seguimos hablando de bloqueos, seguimos hablando de miedos, el miedo a la mediocridad. Hace 8 días iniciamos el estudio, dimos la definición de mediocre, dijimos que eso viene del latín, y dijimos que eso significa el que se queda a media montaña, o el que no se destaca, o el que es de escaso mérito. Que se aplica a la persona que comenzó pero dejó eso tirado, o comenzando o a la mitad, o casi terminando.
hay que decirlo y decirlo de frente. La persona que deja algo tirado en la vida, ¿sí? Es un mediocre. Pues el que deja tirado a una mujer con hijos es un mediocre. La mujer que deja tirado a un hombre con sus hijos es una mediocre. Así está. El que deja tirado un trabajo, un emprendimiento, eso es un mediocre. No, queda tirado las cosas en la vida, una labor, un curso, una actualización, una capacitación. Eso es un mediocre. ¿Cuántas veces en la vida yo no he caído en esas mediocridades? ¿Cuántas veces en la vida usted no ha caído en esas mediocridades? Dejar tiradas las cosas. No es que me di cuenta después que eso no era lo mío, no, eso usted tenía que haberse dado cuenta al principio. ¿Qué hombre de vosotros queriendo construir una torre no se sienta primero y siéntese primero antes de comenzar a construir? O si no llega a la conclusión, no voy a construir una torre, ¿qué va a hacer? No voy a construir una muy buena casa de un piso o de 2 pisos, tanto como una torre no queda bueno. Es decir, si no va a estar, se va a meter por allá, métase por el otro lado, pero métase por algún lado y sáquelo adelante. Y no puede ser que un hombre le diga a una mujer le diga a un hombre, no, es que yo creo que esto es demasiado para mí, yo creo que no va a ser capaz de guardar, mediocre, mediocre. El planeta está lleno de mediocres, gente que no asumen, gente que sacan el cuerpo, gente que salen corriendo. De las iglesias ni se diga, ni se diga. Por experiencia propia yo se lo digo, porque soy el culpable yo de todas las personas que han pasado por acá y no han vuelto. Yo soy el culpable, el único culpable según esas personas, ¿no? Al principio me cuestionaba mucho, sí. Ahorita ya casi no, todavía, pero ya casi no. Pero el que pasa por acá y se fue, ¿por qué no volvió? No, es que Freddy... y todavía, o sea, no son capaces de asumir, es que a mí me falta mucha responsabilidad, uy, yo no puedo cumplir así con toda la exigencia de un ministerio como ese. No, es que eso es solo estudio, solo cátedra, solo doctrina. Uy, es que hay que orar y aparte hay que servirle a Dios y aparte hay que ir a evangelizar y aparte hay que encargar. No, es que no son capaces de asumir. Es más fácil decir que es por culpa de Freddy. Por eso digo, yo soy el culpable de todo el que llega y de todo el que se va. Bueno, no del que llega, yo soy el culpable del que se va. O sea, como que Dios los trae y yo los saco corriendo, según ellos. Bueno, pero eso no les quita a ellos lo mediocres. ¿Sí? Mediocres. Si yo tengo una responsabilidad, yo me comprometí, yo levanté la mano para hacer algo y no lo estoy cumpliendo, pues entonces yo soy un mediocre. Así de sencillo. Vimos hace 8 días que hay un extremo de la mediocridad. Y ese extremo de la mediocridad, que algunos creen que es correcto, ¿sí? Porque dices que yo mediocre no soy. Ese extremo de la mediocridad es el perfeccionismo. La persona perfeccionista. O el que se hace llamar perfeccionista, ¿no? En realidad no lo es. Si se hace llamar perfeccionista quiere decir que es perfecto o está rayando allá con la perfección. Eso no es así. Dice, entre ser mediocre y ser perfeccionista, prefiero ser perfeccionista. Pues la respuesta bíblica es, entre ser mediocre y perfeccionista, prefiero ser ninguno de los dos. La mediocridad es una enfermedad y el perfeccionismo también. También. No porque el perfeccionismo busca la perfección. No, no es cierto. El perfeccionismo busca amargar la vida de los mediocres. Es una cosa muy diferente. Porque el perfeccionista cree que en su humanidad puede ser perfecto. Eso no es cierto. Y el perfeccionista al final se va a jactar él mismo de todo lo bueno que hace. Es que es un duro, pues. No, no funciona así. Lo contrario a la mediocridad no es el perfeccionismo. Lo contrario a la mediocridad es, lo comenzamos a ver hace 8 días. Eso, lo contrario a la mediocridad es, entonces, regáleme el término por favor. Lo contrario a la mediocridad es la excelencia. Eso, la excelencia. Muy bien, muy buena noche. La excelencia, no el perfeccionismo. O sea, nunca en la Biblia se nos dice que nosotros tenemos que ser perfeccionistas. No.
Y no confunda el no ser perfeccionista con el versículo que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, de Mateo capítulo 5, versículo 48. Porque ahí está hablando de perfección y está hablando de perfección en cuanto a la misericordia, está hablando de perfección en cuanto a la compasión, está hablando de perfección en cuanto al amor, pero no es el tema, no es el tema. Además, no confunda sea perfecto con sea perfeccionista. Porque usted es perfecto en Cristo y puede alcanzar perfecciones, pero en Cristo. El perfeccionista no tiene a Cristo en cuenta. El perfeccionista cree que él solo puede alcanzar niveles de perfección y después de haber alcanzado niveles de perfección, pues le enrostra o le restriega toda su perfección a los demás porque según él todos los demás son mediocres. No. Entonces usted hable con un perfeccionista y el perfeccionista le va a decir, es que todo lo que me ha costado, es que lo que tengo es porque yo lo he luchado. Eso es el perfeccionista. Pero el excelente siempre va a reconocer la gracia de Dios y la misericordia de Dios en su vida. El excelente, estoy hablando del excelente, ¿no? El que busca la excelencia siempre va a buscar o siempre va a reconocer la gracia y misericordia de Dios en su vida, por si me enredé ahí con el juego de palabras. El perfeccionista no reconoce a Dios, el que busca la excelencia, sí. Llamémoslo excelente. El perfeccionista no reconoce a Dios, el excelente sí. El perfeccionista no asume que es Dios a través de su vida, haciéndolo sobresalir. No, él no lo hace, pero la persona que busca la excelencia sí lo hace. Por eso cada vez es más excelente. El perfeccionista busca lucirse él. El excelente quiere que Cristo reciba la gloria por lo que él hace. El perfeccionista dice es que es mi imagen la que está de por medio. El excelente dice es que es el nombre de Jesucristo el que no puede quedar mal. Ahí usted encuentra o comienza a encontrar unas diferencias grandes. Alcanzamos a ver Éxodo capítulo 30, versículo 23, y habla ese texto de la preparación, la fabricación del aceite de la unción y del incienso. ¿Se acuerdan? Alcanzamos a ver. Y entonces Dios da las ordenanzas para la fabricación del aceite de la unción y del incienso. Y entonces dice, toma las especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Eso quiere decir que el aceite de la unción no se podía preparar como la gente quería prepararlo, como la gente quisiera prepararlo. No. El aceite de la unción se preparaba como Dios decía que se tenía que preparar. Y aquí dice claramente que en el momento de escoger la mirra, sustancia amarga pero muy aromática, pues esa mirra tenía que ser algo excelente. Excelente, que es distinto a perfecto, sino excelente. La búsqueda de la excelencia, ¿no? La búsqueda de la excelencia, ¿qué significa? El mejorar, significa el evolucionar como seres humanos, significa el progresar como seres humanos, el prosperar como seres humanos a todo nivel, a todo nivel. Para eso, pues el primer lugar donde yo tengo que ir alcanzando niveles de perfección es ¿en dónde? A ver, acuérdense del curso, ¿cómo se llama el curso? El primer lugar donde yo tengo que ir alcanzando niveles de excelencia es ¿en dónde? O si no, el resto es completamente vano. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí está, lo tiene claro, ahí tal cual, muy bien. Que ninguno se quede, ¿en dónde era? ¿En dónde será? ¿En dónde será? No, pues ¿cómo llama el curso? A ver, pues ¿en dónde? Pues en mi mente. Es en mi mente en donde yo tengo que ser cada vez más excelente. Y para ser en mi mente cada vez más excelente, pues entonces yo tengo que reconocer que a mi mente le faltan cosas, pero también tengo que reconocer que en mi mente sobran cosas. Que no tienen que estar ahí esas cosas. Que tengo que sacar corriendo esas cosas de mi mente. Recuerde usted que todo lo que usted le pone a la mente
se convierte en sentimientos. Lo que usted le pone a la mente se transforma en pensamientos y enseguida se transforma en sentimientos. Y enseguida se transforma en palabras porque la abundancia del corazón habla la boca y enseguida se transforma en acciones. En acciones o en omisiones. Vuelvo y se lo repito. Recuerde usted, y aquí usted no está aprendiendo nada nuevo, recuerde usted que todo lo que usted le pone a su mente se convierte en pensamiento. Recuerde usted que el pensamiento a continuación se convierte en sentimiento. Recuerde usted que el sentimiento se convierte a continuación en palabras porque de la abundancia del corazón o de los sentimientos habla la boca. Y recuerde usted que a continuación esas palabras se convierten en acciones o en omisiones. O sea, lo que hace o lo que no hace. Hay cosas que nosotros deberíamos estar haciendo y no estamos haciendo. Y hay cosas que no deberíamos estar haciendo y seguimos haciendo. Entonces el primer lugar de santificación es la mente. El primer lugar de cambio y de transformación es la mente. El primer lugar de renovación es la mente. Y aquí, el primer lugar en donde yo tengo que ir alcanzando niveles de excelencia es mi mente. Yo puedo dejar de ser la persona que soy. Siempre y cuando entienda cuál es el lugar donde se lleva a cabo ese cambio. Y el lugar donde se lleva a cabo ese cambio, donde se fabrica ese cambio, es un cuarto, ¿sí? Una oficina llamada la mente. Lo contrario no se puede. Es el problema, y se lo digo porque nosotros durante un tiempo hicimos una obra larga, extensa, allá en Biotá, en una casa de rehabilitación para adictos a las drogas y al alcohol y adictos a los juegos. Allá había una casa de rehabilitación. Comenzamos a ir allá. Íbamos un sábado sí, un sábado no. Otro trajín era. Nosotros vamos de trajín en trajín, ¿no? Siempre hemos hecho, siempre hemos llevado. Y no esperamos que la gente venga, llevamos. No esperamos que la gente venga con manos llenas. Vamos nosotros con manos llenas. Íbamos un sábado sí, un sábado no, porque no teníamos nosotros la capacidad de ir todos los sábados. Y bueno, pues, a ver, cuando algunos hermanos, hermanas tenían la disponibilidad porque se organizaron por turnos ellos para servirle a Dios, yo era el que llevaba la palabra. Entonces decían, bueno, organizámonos por turnos porque pues fulano tiene carro, el otro tiene carro. Yo en ese tiempo no tenía un vehículo. Entonces, pues vamos a organizarnos. Entonces, yo voy este sábado, el otro sábado no va nadie, y el otro sábado entonces cada hermano iba cada mes, ¿sí? El que tenía el carro. Pero pues yo tenía que ir cada 15 días. Y tocaba llegar allá como a una parte de la carretera vía Biotá, y ahí tocaba comenzar a subir una trocha destapada en ese carro, y el carro llegaba hasta un momento, hasta un punto, sobre todo cuando llovía. Ya en adelante ya no se podía, el carro resbalaba, era muy peligroso. A veces se podía llegar hasta allá, pero dependiendo cómo estaba la trocha esa. Entonces, o si no tocaba, bájese y pues camine hasta allá a llevar palabra. Algunas veces los hermanos de los carros no podían ir. Entonces tocaba ir en bus. Y ir en bus quiere decir todo el trayecto de subida por trocha en carro, pues tocaba uno a pie. Y uno iba a pie, pero con la maleta llena de pasta, es decir, espagueti, harina de trigo, arroz, aceite, porque siempre lo hemos hecho así. Ahora usted está bendiciendo esa canasta y usted supiera cuánto bendice esa canasta. Pero con la maleta cargada y suba, y eso era literalmente, tengo testigos, eso era subiendo, contabilizando, subiendo a pie 1 hora. 1 hora con la maleta cargada. Y llegué allá y bueno, dé la palabra de Dios y de los muchachos ahí,
Pero ¿por qué le estoy contando esto? Le estaba yo diciendo, por eso es que el proceso en algunos centros de rehabilitación no sirve para nada. No sirve para nada. Porque a punta de terapias de choque uno no cambia. No. No sirve para nada, porque a punta de tratar de inculcarle a un muchacho que ya está viciado a una disciplina, acuéstese a tal hora, levántese a tal hora, ¿sí? Y comience a hacer cosas como barra, trapié y cocine y esto. Si no hay palabra, y si el muchacho no entiende lo que tiene que hacer con la palabra, porque no es solamente escuchar un sermón cada 15 días, pues no sirve. No funciona. Y se lo digo porque estuvimos allá adentro, muy adentro, departiendo con estos muchachos. Y siempre añoraban que llegara uno a llevarles palabra. Muchas veces no podíamos llevar ni siquiera arroz porque no había. Pero siempre hubo palabra para poderles llevar a esos muchachos. El bore, sí, me acuerdo tanto. Si alguno sabe qué es el bore es una raíz semejante a la yuca, pero más insípida que la yuca. Tan insípida que en los campos pues la cultivan, porque se da así, de una manera espontánea ahí en los potreros, y la cultivan para criar marranos. Y estos muchachos, su alimentación era a base de bore, o sea, a base de productos con los cuales se alimentaban y criaban los marranos. Y o sea, hacían arepas, hacían sopas, hacían un montón de cosas. Y uno llegaba allá y lo atendían a uno con bore. Y uno, ay Dios santísimo, que no haya bore, que no haya bore. ¿Cómo no va a haber bore? Obvio que va a haber bore porque no había nada más. Que ellos vieran otra cosa allá, eso era un milagro. Pero eso no es el asunto, porque una persona que está acostumbrada a vivir en la calle, pues, o sea, no le digo pobrecito porque no tiene carne. No le decimos pobrecito porque ese ya no está comiendo churrasco, ¿sí? No. Pero sí el tema de que si está encerrado ya unos meses, la gente debería aprovechar más el encierro y meterles más palabra en la cabeza, porque eso sí logra cambios. Entonces volvemos al asunto. No hay cambio sin renovación mental. Y no hay renovación mental sin fijar permanentemente la palabra de Dios en el interior de la mente. Así es que se logran los cambios. De otra manera no se logra el cambio. Por eso, algunas veces le dicen, mire, si no le funciona a una persona que se sienta, a veces no le funciona a una persona que se sienta y pone cuidado. Porque aparte de poner cuidado, tiene que fijar el versículo en la cabeza. Pues imagínese qué le va a funcionar a una persona que apenas pone el celular ahí o pone el aparato ahí a reproducir mientras está por allá en la cocina o está por allá barriendo o está por allá intentando hacer otras cosas. Ahí sí que menos. Sí, pero eso tiene su raíz de por qué lo decimos. Y como cada vez que predicamos lo que intentamos es un avance en la renovación mental. Pues si la persona no está 100% concentrada, como María, que se acuerda que se tiró a los pies del Señor Jesucristo, y el Señor Jesús dijo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es que María estaba haciendo lo correcto. Ah, pero Marta estaba por allá ocupada en algunas cosas, quizás hasta preparando un tinto para el Señor. Sí, pero en el momento de la exposición de la palabra no es momento para preparar tintos. El momento de la exposición de la palabra no es momento para ir a calentar la olla, no. Pero es que preciso llegó, pues que caliente él, que caliente ella, que caliente quien llegó, sino que se espere, que aprenda a respetar, porque usted está en un momento importante de su vida. Este momento de recibir la palabra es un momento de renovación mental. Si renueva su mente, usted transforma su comportamiento. Y si transforma su comportamiento, su entorno es transformado, porque mi entorno se transforma cuando mi comportamiento se transforma. Mi comportamiento se transforma y mi entorno se transforma. Y si voy para atrás, pues mi entorno se transforma cuando mi comportamiento se transforma. Mi comportamiento se transforma cuando yo dejo de ofender tantas veces con las palabras según Santiago, o sea, cuando renuevo mi forma de hablar. Mi forma de hablar se renueva cuando yo renuevo mis sentimientos. Mis sentimientos se renuevan cuando yo renuevo mis pensamientos.
Es decir, cuando son los versículos de la Biblia convertidos en pensamientos. Ahí es cuando se dan los cambios. De otra manera no. Pero hay más versículos al respecto, ¿no? Primera de Crónicas, no Corintios. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 17. Primera de Crónicas 17, 17. ¿Me avisa? Gracias. Ok, dice, y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Está hablando David, ¿no? Versículo 18 dice, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo, mas tú conoces a tu siervo? David. Realmente, cuando usted revisa la vida de David, en cuanto a las cosas de Dios, porque lógicamente él como ser humano, pero David es un claro ejemplo para hablar de lo siguiente. Mire, David no puede jactarse de perfeccionista por la cantidad de embarradas que cometió. ¿Sí? Por eso Dios no lo llama perfecto. No se puede jactar de perfeccionista por la cantidad de embarradas que cometió, la cantidad de pecados que cometió. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hablar de perfección? Más bien cállese, que eso da pena. Pero aquí David es llamado un hombre excelente. Ahora, ¿por qué es llamado un hombre excelente? Analícelo, disciérnalo y deme una respuesta. ¿Por qué es llamado un hombre excelente? Es llamado un hombre excelente porque buscaba a él, porque tenía que ver con las cosas de Dios. Complete ahí, por favor. Porque en lo que tenía que ver con la obra del Señor, complete ahí, por favor. Pues no solamente puede decir, era excelente, no, porque usted tiene que darle un significado al asunto. Cuando usted le da el significado al asunto, pues entonces usted ese significado lo puede aplicar a su propia vida. Como se habla de un hombre excelente, a ver, busquemos la excelencia. A ver, si yo le digo a un Germán, tienes que buscar la excelencia allí con tu empresa, con tu emprendimiento. Badabuy se llama tu empresa, ¿cierto? Recomendadísima, por favor. Si usted necesita algún evento recreativo, algo que tenga que ver con lo que hace Germán, Badabuy es la empresa de Germán. Pero busquemos la excelencia en la empresa. ¿Qué significa eso? Busquemos ser más excelentes. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cómo así? A ver. Vamos a honrar una respuesta que uno diga, uy, esa es súper contundente. A ver, yo lo voy a leer todo, pero vamos a honrar una respuesta así súper contundente, para que a los demás les quede claro. Mire, buscar la excelencia significa esto. ¿Qué? A ver, dice, estaba inmerso en las cosas de Dios, buscaba la excelencia, entendía lo que significaba hacer las cosas para Dios. Él hacía las cosas para Dios, no para los hombres. Hacía las cosas de Dios con amor y compromiso. Por la búsqueda continua de Dios, la perseverancia en las cosas de Dios, porque Dios es el único que puede cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Bien. Le realizó las cosas para Dios excelente. Pero ¿cómo? A eso le falta. Le falta. Yo todavía sigo sin entender cómo así hacer las cosas con más excelencia. O cómo así en búsqueda de la excelencia. Pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere usted cuando me insta a que busque la excelencia? ¿Qué es eso? Vuelva a escribir, por favor. Vuelva a escribir. La búsqueda de la excelencia. Mientras que usted escribe, ¿usted se acuerda en el colegio? Bueno, mire, cuando yo pasé por el colegio, yo pasé por varios colegios. Pues entonces hay un colegio en donde
calificaban de insuficiente, aceptable, bueno y excelente. Habían 4 letras, ¿no? 4 letras. Uno siempre buscaba la E, la de excelente. Casi siempre uno era en la B, de bueno. Algunas veces, por sinvergüenza, estaba en la A, de aceptable. Y las cosas se ponían muy mal cuando le daban a uno la I, de insuficiente. Ahí con esto que yo le acabo de decir, tratando de que entendamos todos eso de la búsqueda de la excelencia, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es que yo puedo pasar de lo insuficiente a lo aceptable, de lo aceptable a lo bueno y de lo bueno a lo excelente y mantenerme en la excelencia? Entonces yo vuelvo a leer. Dice, porque David buscaba siempre crecer en la palabra de Dios y de esa manera buscaba crecer en excelencia para llevar a cabo las cosas de Dios. Bien, 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 porque habla de buscar, porque habla de crecer. En cuanto a la obra de Dios, buscaba llevar el arca y siempre buscaba primero lo espiritual. Reconocía la gracia de Dios y su misericordia en todo. Él buscaba la excelencia con todo lo relacionado a nuestro Dios. ¿Sí? Buscar la excelencia, esforzarse para mejorar. Esa palabra es clave, mejorar. Y no se logra sin esforzarse, está bien. Superarse cada vez más, ok. Renovaba diariamente su actuar, sus buenos pensamientos, su mente para buscar la excelencia en las cosas de Dios. Eso es renovar, señora Cecilia, está excelente. En cada día estar en comunión con Dios, servir, poner mis ojos en las cosas de Dios y el resto será añadido. Ser excelente según mi compromiso con todo lo relacionado en todo lo que hago. Compromiso, esa palabra está excelente, hermano. Realizó las cosas de Dios excelente, pero primero renovó su mente buscando de Dios. Estaba dispuesto a hacer lo que Dios le mandara, esforzándose a hacerlo mejor. Hacer las cosas mejores en calidad. Ahí está. Mejores, mejorar. Calidad. Siendo responsable, responsabilidad. Crecimiento. Para presentarse delante de Dios, como dice la palabra, como sacrificio vivo, santo y agradable. Miren, con todo eso tiene que ver. Mejorar quiere decir proceso, ¿cierto? Crecer quiere decir proceso. Cambiar el pensamiento cada día para siempre estar en constante cambio, llegando a la excelencia para Dios. Constante cambio. Nunca deja de crecer en perseverancia en su palabra. Excelente. Es que mire, es como el árbol ese que se describe en el Salmo 1.3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sí, pero todo el mundo se imagina ya un árbol dando fruto, ¿no? Pero es que la parte inicial del versículo dice, será como árbol plantado. Y cuando dice será como árbol plantado, pues me está hablando a mí desde cuando el árbol era una plántula. O sea, era una matica. Será como árbol plantado. Ya después se convirtió en un árbol que da fruto en todo tiempo. Pero inicia siendo una plantica. Inicia siendo una matica. Y hay que tenerle todos los cuidados. Usted ya sabe los cuidados, ¿cierto? Para que vaya creciendo. Algo está deteniendo el crecimiento. ¿Qué está deteniendo el crecimiento? Quizás la matera. Quizás la matera. Y aquí entonces llegamos nosotros a un asunto. Y es el siguiente, mire. La planta crece hasta donde las raíces crecen. Usted que ha plantado matas, usted que ha plantado planticas, ¿cierto? Usted sabe que la planta crece hasta donde las raíces crezcan. ¿Es cierto o no es cierto? Y también sabrá que las raíces crecen hasta donde la matera le permita. ¿Es así o no es así? Las raíces crecen hasta donde la matera se lo permita. Ok, muy bien. Entonces, si usted quiere crecer más, tiene que echar más raíces. Pero para echar más raíces, tiene que cambiar de matera, porque a algunos la matera ya se les quedó chiquita. ¿Me estoy haciendo entender? Por ese motivo toca trasplantar, dice Marta León. Entonces hablemos de trasplante. Hay que trasplantar la planta a una materia más grande. Pasa con las vidas.
pasa con las decisiones, pasa con lo que tiene que ver con lo laboral, pasa con lo que tiene que ver con los emprendimientos. Mire, yo creo que es necesario trasplantarnos a algo más grande. Porque si nos trasplantamos a algo más grande, las raíces se extienden un poco más y crecemos un poco más. Pero mientras que sigamos en la misma materia, no vamos a poder crecer. Ahora, yo sé que a algunos les encantan los bonsáis. Pero usted no nació para ser bonsái. El árbol mencionado en el Salmo capítulo 1, versículo 3 no es un bonsái. El árbol mencionado en el capítulo 1, versículo 3 de los Salmos no es un bonsái, eso es un árbol que fue sembrado, plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. O sea, un super árbol, algo excelente. Es más, el mismo bonsái es bonsái por la manipulación humana que se le hizo al arbolito. Pero usted agarre ese bonsái, trasplántelo a una materia más grande, cambie de la tierra, póngale nutrientes y póngale todo, a ver qué pasa con el bonsái. Entonces aquí yo creo que Dios le está haciendo el llamado a los bonsáis. Sí, Dios le está haciendo el llamado a un bonsái. Y le está diciendo, muy bonito y todo, hasta decorativo. Pero no lo tengo a usted para que se convierta en un elemento decorativo de mi reino. Yo le estoy llamando a usted es para que usted vaya y lleve fruto y el fruto permanezca. ¿Se acuerda de Juan capítulo 15? Fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece, que eso es fruto en 4 dimensiones diferentes. Fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece, y eso un bonsái no lo puede producir. A Dios, más que adornar una esquina, lo que le interesa es que aparezca el fruto, más fruto, mucho fruto y que el fruto permanezca. Para eso hay que trasplantar. Por eso estamos hablando de esta obra. Por eso la carita que le dimos ayer, mientras a ver qué pasa. Pero tiene que pasar algo. Porque necesitamos una materia más grande, necesitamos más tierra. Eso es lo que necesitamos. Y hacer cosas diferentes. Nosotros no somos un ministerio normal. Nosotros no somos una iglesia normal. Por eso tengo una idea. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es que, mire, su familia también tiene que recibir la palabra de Dios. Sí, pero yo les he insistido cuántas veces. Y en mi casa no quieren recibir la palabra, o al menos no quieren. Mire, no hablan mal del ministerio, no hablan mal de la iglesia, no hablan mal del predicador, no nada, pero ellos se abstienen. ¿Ok? Se abstienen. Pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Entonces, de alguna manera tenemos que llevarle la palabra de Dios a ellos. Predíquele usted, no, yo lo estoy haciendo, créame. Bueno. Y si nosotros organizamos de maneras periódicas, evangelizaciones virtuales, con el compromiso de que usted siente a todos allá en su casa, siente hasta el perro, el gato, el hijo, la hija, los nietos, siente a su marido, siente a su esposa ahí, todos conectados a una hora con el fin de evangelizarlos. Y no me interesaría si eso lo hacemos, vuelvo y le digo, esporádicamente, pero con el fin de llegar a ellos, con el fin de tocarlos a ellos, con el fin de sembrarles a ellos. Me interesaría si lo hiciéramos un domingo, este domingo, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Sí. Pero el compromiso sería que usted sentara a todo el mundo allá. Porque el culto hoy es familiar. Y ya que ustedes no van, traemos el culto a la casa. Traemos el culto aquí a la familia. Eso es cambiar de materia, pero primer lugar donde uno cambia, primer lugar donde uno trasplanta es aquí en la cabeza. Es aquí en la mente. Es aquí. Al contrario no se puede. Porque yo estoy encerrado, sí, estoy en un culto de domingo, yo estoy anhelando que los demás vengan. Estoy anhelando que mi mamá venga, que mi hermana venga, que mis sobrinos vengan, que mi suegra venga. ¿Cierto? Hasta el momento no ha venido. Entonces mandémosle la palabra de alguna manera. ¿Cómo? ¿Virtualmente?
Pablo se necesita trasplante, trasplante de entendimiento, trasplante de mente, pensar de una manera distinta, pensar de una manera diferente, hacer de una manera diferente. Así la gente les pregunta, pero ustedes ¿por qué hacen lo que hacen? Y nosotros tenemos crítica de muchas cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo se les ocurre el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de diciembre? O sea, ustedes van haciendo novenas, y las novenas las hacen los paganos, y las novenas las hacen los impíos, y las novenas. Pero a usted le consta, a usted que estuvo ahí, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en las dichosas novenas? Evangelizar, llevar la palabra de Dios. Para eso se necesita otra materia. Para eso se necesita otro entendimiento. Para eso se necesita ir buscando, ir subiendo, ir escalonando en la calidad. Para eso se necesita ir buscando la excelencia. Lo contrario no se puede. Y si mucha gente criticará, pues nosotros ya nos estamos alistando para las novenas de este año, ¿no? De todos modos. Porque hay gente que es tocada. Y hay gente que dice, venga esa palabra. Y uno se los encuentra cada año y dice, a mí nunca se me ha podido olvidar esa palabra que usted predicó hace un año. Uy, el efecto de la palabra. Sí, pero no vino a la iglesia. No, no vino a la iglesia, pero la palabra se le llevó y se le sembró en el corazón y nunca se la ha podido sacar. Y esa es la idea. Entonces, ese es el propósito, entonces ese es el proyecto. Porque usted no piensa, mire ahí, usted está sentado y mira a su alrededor. Acuérdese del que está allá en ese cuarto, en esa habitación, del que pasó para la cocina, del que está allá en la sala, está en el comedor, el que pasó para el baño. Llámese esposo, esposa, nieto, sobrino, ¿quién es? Está por ahí, ¿cierto? Está por ahí. Para usted lo escucha hablando por celular, para usted lo escucha viendo televisión, ¿ok? Indiferente a las cosas de Dios, quizás. Respetuoso, pero indiferente. ¿Acaso no anhelaría usted que le estuvieran las cosas de Dios? Bueno, pues tenemos que hacer algo, estimados hermanos en Cristo. Tenemos que hacer algo. Imagínese usted inventarse un desayuno en familia y mandamos una palabra así virtual para todos ellos. De familia, pues. De oración, de bendición de la familia o alguna cosa así. Cosa de que oyen, escuchan o escuchan. Y lo tengo aquí adentro. Sí, y lo tengo aquí adentro. Entonces, pues, bueno, lo podríamos hacer. Lo podríamos hacer porque eso significa salir de lo mediocre. Eso significa salir de ese cuadrito, de ese cajoncito, y con esto voy terminando, en el cual caen todas las iglesias y todos los ministerios. Ya, y esperamos que todo el mundo venga, y si no viene, ¿pero dónde está eso? A ver, búsquemelo en la Biblia y encuéntremelo en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Eso es un tradicionalismo, un ritualismo, un legalismo. No. Pues, ¿qué hacía el Señor Jesucristo con los que no venían a buscarlo a Él en los sermones? ¿Acaso Él no iba y los buscaba allá en las casas? Y claro, nosotros nos esmeramos, vamos y visitamos a las familias, vamos para Cajicá, y vamos para Candelario, vamos para Carimagua, y vamos para allá y visitamos. Y con todo y eso el esfuerzo no es suficiente. Así que la gracia de Dios sea conduciéndonos, que la misericordia y la dirección de Dios sea guiándonos para poderles sembrar a esas personas que están en la casa la bendita palabra de Dios. Y que alguno va a criticar, a usted lo van a criticar porque hace y usted lo van a criticar porque lo hace. O sea, por todo van a criticar. Y el que va a criticar es el que no está haciendo nada, por no decir ni un carajo. Así que si quieren criticar, pues que critiquen. Bueno, y tenemos más versículos, ¿no? Porque tendríamos Primera de Crónicas 22:5, Proverbio 8:6, Eclesiastes 4:4, Lucas 1:3, Primera de Corintios 12:31, Segunda de Corintios 4:7, Segunda de Corintios 4:17, Hebreos capítulo 11, versículo 4.
Ese Hebreos 11:4 dice que Abel presentó más excelente ofrenda que Caín. Excelente ofrenda, ¿se cuenta? Es la búsqueda de la excelencia. Pero por hoy hasta aquí llegamos. Y si le quedó sonando lo de yo no voy a crecer si mis raíces no crecen, y mis raíces no crecen porque la materia lo está limitando, entonces oremos y que sea el Señor guiándonos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra dicha hoy, por tu palabra predicada hoy. Alabado sea tu nombre. Pongo en tus manos la vida de cada persona aquí conectada, Señor. Los que hacen posible, mi Dios, que por tu gracia y misericordia y tu providencia, este ministerio siga funcionando. Yo conozco de muchas iglesias y muchos ministerios que han cerrado sus puertas, que no han continuado, mi Dios, porque para continuar se necesita equipo, se necesita familia, se necesita recurso. Y es un recurso que tú provees a través de estas personas. Alabado sea tu nombre. Que esta clase, Señor Dios, acerca de la mediocridad y acerca de la búsqueda de la excelencia, trascienda, edifique nuestras vidas y a través de nosotros las vidas de todos los demás. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.